Pasen, señores, pasen, que el espectáculo va a comenzar. Bienvenidos a esa iglesia del siglo XXI. Esa donde proliferan los falsos cristos, los falsos apóstoles y los falsos profetas. Una era donde sencillamente el hombre está rehusando asumir su liderazgo delante de Dios y la mujer sencillamente también está usurpando una autoridad que Dios jamás le delegó. Donde muchos pastores, maestros, diáconos, ancianos y también muchísimos otros servidores están escondiendo sus pecados con el único objetivo de mantener una imagen pública, como si sencillamente pudieran ellos engañar al Dios omnisciente que ve y sabe absolutamente todo. Este es el tiempo donde muchos proclaman herejías con una Biblia en la mano y multitudes la reciben sin siquiera comprobar en las Escrituras si lo que están escuchando es conforme a la verdad. Tantos que dicen estar convertidos a Cristo, pero carecen de frutos dignos de arrepentimientos, que son bajados a las aguas, bautizados en agua, pero que sencillamente no han nacido de nuevo y que están despreciando la santidad, llamándola anticuada, mientras están abrazando, eso sí, a la inmundicia, al pecado, a la maldad, pretendiendo entonces llamarse cristianos y no mostrando un testimonio que evidencie realmente la presencia del Espíritu Santo con ellos y en ellos. Vivimos en medio de una generación que les ofende la verdad y rechazan la corrección, ignorando que Dios al Hijo que ama disciplina, mi amado. Estamos en el siglo donde el mundo impacta más a la iglesia y la iglesia al mundo, donde el mandato de evangelizar es ignorado y cuando finalmente se comparte el evangelio se reduce a un simple Cristo te ama, invítalo a entrar a tu corazón, haz una oración de fe inducida y luego entonces ya eres cristiano. Olvidando, mis amados, que ese mismo Cristo que se está proclamando es Dios mismo, fuego consumidor, santo y justo, que no tendrá por inocente jamás al culpable y que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y es por eso precisamente que muchos se están perdiendo, muchas almas se están yendo al infierno por falta de un evangelio fiel, con mensajes dulces y adulterados que no confrontan el pecado, ni llaman al arrepentimiento, ni tampoco a la santidad. Un templo de piedras en la actualidad y multitudes enardecidas valen mucho más para ellos que una pequeña congregación con personas fieles a Dios, caminando en santidad y en obediencia, llenas del Espíritu Santo. Eso no les importa, solo quieren la algarabía. Multitudes que están persiguiendo riqueza, prosperidad material, la misma que Jesucristo rechazó en Mateo capítulo 4 y que tienen por ganancia absolutamente todo lo que el mismo apóstol Pablo estimó como pérdida por amor de Cristo. Prefieren mensajes de motivación que les alegre el día antes que la propia palabra de Dios que les transforme el alma y confronta el pecado. Vivimos en un tiempo, mis amados, donde se dice servir a Dios, pero sin discernir realmente lo que le agrada al Señor, trayendo ante Él un fuego extraño conforme a un corazón engañoso y perverso, donde muchos están cantando ¡Gloria a Dios!, mientras todo es una fachada de falsa humildad y búsqueda de gloria personal. Este es el siglo, mis amados, donde cada cual proclama ser lo que quiera hacer, Y déjeme decirle que aunque Dios no lo ordene, ni tampoco lo permita, ellos lo son, porque lo quieren ser, independientemente de la voluntad de Dios. Muchos en esta generación están siguiendo a pastores, líderes como si fueran celebridades, pero que no están buscando a Cristo en lo secreto. Es la iglesia del espectáculo, donde las experiencias personales, mis amados, algo que pueda decir un predicador, su filosofía, aquello que se le ocurra decir, está sustituyendo el mensaje de la cruz, donde la música suena muy alto y muy fuerte, pero el verdadero evangelio se está susurrando. Y esa es precisamente esa iglesia donde tienen lugar los falsos profetas, esos gurús modernos que para muchos sus adivinaciones son más valoradas que la propia palabra profética más segura, la palabra de Dios. Es el tiempo en el cual la adoración en espíritu y en verdad ha sido reemplazada por shows emocionales, donde importa más el nombre del grupo musical que la propia exaltación a Cristo. Creyentes que están compartiendo cosas en redes sociales constantemente, pero que jamás comparten el evangelio a sus vecinos, a sus amigos o a sus familiares. Influencers que están tomando el lugar de Salvador en sus vidas, mientras los likes, la aceptación del público valen mucho más que una fe genuina. Bienvenidos, mis amados, a esa generación que busca hacer sus deseos por encima de la voluntad de Dios, que en su altivez y su arrogancia no acepta un no por respuesta, como si sus oraciones pudieran sencillamente manipular la voluntad soberana de Dios, porque ellos, mis amados, rara vez o nunca le dan la gloria al Señor. Esta es la iglesia de los hombres y mujeres que proclaman ser ángeles, arcángeles en la tierra, incapaces de entender que el menor entre nosotros será llamado grande en el reino de los cielos. Esta es la generación donde muchos conocen muchísimas más frases de su predicador favorito que versículos de la palabra de Dios.
Y déjeme decirle que el evangelio no se trata de quién lo predique mejor, con mayor elocuencia, o si lo hace más alto, sino de vivirlo con fidelidad, aun cuando nadie te vea o nadie te esté aplaudiendo tampoco. Las multitudes toman su celular para seguir al mundo, mientras ignoran al Cristo que nos manda a tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. No se trata de ser parte de membresías de iglesias que te comprometen con ellos, pero ellos no se comprometen con Dios y muchísimo menos contigo. No se trata tampoco de crearse un club de fans de liderazgo, lo cual es idolatría disfrazada y justificada de manera muy torcida bajo principios bíblicos. Mis amados, la palabra de Dios no necesita celebridades, sino creyentes verdaderos, humildes, que expongan con fidelidad la palabra del Señor, que es viva y eficaz. Despierta, iglesia, sigue a Cristo y deja de seguir el carisma y la popularidad que no sirven para nada delante de Dios. Ten por seguro que ese carisma perece, pero la verdad permanece para siempre. Iglesia, deja de pretender que lo que estoy diciendo ahora no es para ti. Cuando tienes a Cristo parado afuera, tocando a la puerta, y tú estás metida en ese mundo, incapaz de escuchar el llamado de Dios. Muchos de los que hoy se están proclamando como esas iglesias del siglo XXI no son la iglesia de Jesucristo, sin mancha, sin arruga, sino una congregación prostituida con el mundo, una sinagoga de Satanás disfrazada de luz, pero caminando en tinieblas, una iglesia apartada de la verdad, que el mismo Cristo que proclaman como Señor y Salvador, ese mismo los está reprobando diciendo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, como dice Mateo 7, 22 y 23. Así que, mis amados, bienvenidos a esa iglesia del tiempo antes del fin, al principio de males que Jesús mismo advirtió en Mateo capítulo 24. Así que arrepiéntete, apártate de tu inmundicia y vuélvete a Cristo, porque se te ha dado luz y tú la has rechazado. Por eso, en el día del juicio será más tolerante el castigo para Sodoma y Gomorra que para ti si no te arrepientes. Así que mire, bienvenidos a esa iglesia del siglo XXI. Que Dios le bendiga.